Los caballeros custodios de Calatrava la Vieja han galardonado este año a los guardias civiles que participaron en la Operación Copérnico. Ya saben, ese operativo policial que se desplegó el 1 de octubre de 2017 en Barcelona con motivo del referéndum ilegal de los separatistas de Cataluña. La Asociación Cultural Caballeros Custodios Calatrava la Vieja de Carrión de Calatrava es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2013 que pretende mantener el legado que recibimos de la Edad Media. Defienden la familia, la fe en Dios y la unidad de la patria, y lo hacen reivindicando la historia de España. Dan culto a su fundador, San Raimundo de Fitero, que en 1158, en el siglo XII, fundó la Orden de Calatrava, y también a la Virgen de los Mártires. Hoy, en Los Intocables, nos acompaña su maestre, don Pedro Carriazo. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. ¿Qué es y cómo nace esta orden de caballeros custodios de Calatrava la Vieja? Bueno, nosotros somos una asociación cultural. Nos gusta hacernos llamar orden. No somos como tal, porque las órdenes como tal no existen en España, pero sí que nos hacemos llamar orden porque tenemos unas reglas de caballería. Unas reglas que nosotros seguimos, no a pie juntillas, porque evidentemente estamos en el siglo XXI, no estamos en el medievo, pero sí que muchos de sus valores del medievo los seguimos llevando a cabo, bien con la familia, bien en el trabajo o bien con los amigos. Entonces nuestra idea principal era mantener y preservar ese legado histórico que sobre todo las personas jóvenes, la gente joven de hoy en día, pues desconocen absolutamente, sobre todo con este nivel de la LOCSE que tenemos y de estudios, desconocen mucho lo que es la historia tan importante y tan bonita que tenemos en España. Ustedes nacen respetando los principios de esa orden de Calatrava, fundada por San Raimundo de Fitero. Exacto. Estamos hablando de una orden que nació en el siglo XII. Sí, estamos hablando de una orden que nació en el año 1158. La fundó San Raimundo de Fitero, era un monje cisterciense de la Orden del Cister, que vino, bueno, pues lo que es Calatrava la Vieja estuvo administrada en el año 1150 por templarios hasta el año 1158 que abandonaron la fortaleza. Entonces San Raimundo de Fitero acudió pues, a colonizar un poquito con Diego de Velázquez lo que era la fortaleza de Calatrava para defender esa plaza del envite musulmán. La verdad es que no sabemos si San Raimundo de Fitero nació en Saint-Gaudens, en Francia, si nació en Tarazona, en Zaragoza, lo hizo en Tarragona o lo hizo en Barcelona, pero sí sabemos que en Tarazona, por ejemplo, fue abad, ¿no? Exacto, en Tarazona fue abad de San Raimundo de Fitero y fue un monje, vamos a decir que no tenía vocación de guerrero, que no tenía mucha vocación de guerrero, pero sí Diego de Velázquez sí que tenía vocación de guerrero y fue un poco el que lo indujo con el rey Sancho III a defender esa plaza que teníamos más hacia el sur como frontera con los musulmanes. Allí llevó San Raimundo de Fitero la Virgen de los Mártires, que hoy en día la tenemos y se venera. Es una virgen de estilo románico que tenemos en la iglesia de Santiago Apóstol de Carrión de Calatrava, lo cual invito a todo el mundo a verla porque es una imagen preciosa, es una imagen románica que desgraciadamente, como en muchos sitios ocurrió en la Guerra Civil, pues fue destruida, no toda por completa, se recogieron trozos de ella y se pudo recomponer y bueno, pues la tenemos en la iglesia y hoy en día se venera y la tenemos para todos los visitantes que puedan ir a visitar Carrión de Calatrava. Ustedes defienden los valores caballerescos, la historia de España y tres elementos fundamentales como es la defensa de la familia, la fe en Dios y la unidad nacional. ¿Es así? Efectivamente, nosotros la unidad de la patria, todos los caballeros que entran dentro de nuestra orden o de nuestra asociación, como la queramos llamar, tienen que defender esos valores. La fe en Dios, la unidad de la patria y la familia. Es muy importante para nosotros esos tres pilares que son los mimbres que tiene que tener nuestra sociedad hoy en día, que desgraciadamente están dejando de utilizarse y están dejando de estar en boga. Parece ser que no es moderno todo eso que nosotros defendemos, pero sí somos una asociación muy abierta para todo el mundo que quiera venir a nosotros.
Javier García Isaac, creo que usted tuvo el privilegio y el honor de ser galardonado justamente por los caballeros custodios, ¿no? Galardonado y formo parte de... Y ser cruzado como caballero. Efectivamente, efectivamente. Pues cuéntenos, da la impresión de que sigue siendo más necesario que nunca reivindicar y defender los principios caballerescos que parecen olvidados en nuestra sociedad hoy en día, ¿no? Fíjate, este tipo de órdenes y asociaciones yo creo que son más importantes que nunca, porque además te sales de lo que es el partido político, porque parece ser que la única manera de asociarte en la sociedad actual es pertenecer a un partido político. No, hay otras maneras de ser activo en la sociedad, y una de ellas es pertenecer a este tipo de órdenes o asociaciones con las que uno se siente bastante cómodo, ¿no? Y además, cuando se hacen los nombramientos de caballeros, además de ser un acto muy emotivo y muy bonito, disfrutas muchísimo ese fin de semana en un paraje inmejorable, ¿no? No, pero al margen de eso me imagino que la defensa de esos valores, supongo, eso es lo más importante, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos, como decía Kepa, pues los que estamos atravesando. Entonces, formar parte, dar este paso, atreverte a este tipo, pertenecer a este tipo de asociaciones o órdenes, yo creo que es importante, y yo creo que, en contra de lo que se podía pensar, cada vez está más en boga, o cada vez más la sociedad necesita más este tipo de asociaciones, ¿no? Y yo formo, lo sabe, de una forma activa y además gustoso. Y además tengo también una primicia que dar, que yo creo que don Javier Algarra va a ser otro de los que recientemente, o próximamente, quiero decir, premie esta asociación. Pues por será, su labor periodística. será un honor, por supuesto, claro que sí. Don Pedro, ustedes celebran sus actos en el Castillo de Calatrava la Vieja, en el Carrión de Calatrava. Eso es. ¿Qué tipo de actividades desarrollan? Bueno, nosotros, aparte de presentaciones de libros, que solemos hacer presentaciones de libros, pues de escritores que a nosotros nos lo piden o que nosotros se lo solicitamos a ellos directamente, pues el acto principal, aparte de eso, que tenemos son los nombramientos de caballeros custodios. Este año fue el día 29 de septiembre, nombramos también la medalla al mérito profesional, tanto a profesionales civiles como militares. Este año hemos tenido al Premio Nobel de la Paz en Medicina, Ernesto Cajan, al doctor Cabrera, psiquiatra, hemos tenido también al coronel Pedro Baños, gente también de la población, de Carrión de Calatrava, como Teresa Puebla, que es una concejala de allí de Carrión, y bueno, gente que nosotros, la mesa maestral, decide quién ha sido merecedor y portador de esa medalla que nosotros queremos que esa persona la lleve con orgullo allá por donde vaya. Este año nosotros decidimos, la mesa maestral decidió otorgar la medalla al mérito profesional a 34 guardias civiles de la Unidad de Seguridad Ciudadana, USECIC, que fueron 34 personas, y para nosotros era muy importante que estuvieran en Barcelona el 1 de octubre del 2017 en la Operación Copérnico. Para nosotros era muy importante premiar a los guardias civiles. Ya sabemos que las fuerzas de seguridad del Estado son el garante de la unidad de España, y consideramos muy importante premiarlos, ya que nadie, creo, a día de hoy, no sé si me equivocaré, pues le ha otorgado ninguna medalla ni ningún reconocimiento a esos guardias que fueron, yo no creo que fueron maltratados, fueron apedreados, literalmente fueron apedreados en Barcelona. Y nosotros considerábamos que ellos tenían que tener esa medalla. Muchos me preguntan por qué no a la Policía Nacional, pues porque en la zona de Ciudad Real no existía esa unidad que fuese a Barcelona, si no los hubiéramos premiado igualmente, tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil, que nosotros tenemos mucho respeto, y dentro de nuestra asociación tenemos muchos miembros que son policías y guardias civiles. Entonces, para nosotros era muy importante premiar a la Guardia Civil, que hacen una labor incansable, una labor abnegada y una labor digna de apreciar. Yo me imagino, don Pedro, que el galardón a estos 34 guardias civiles viene a ser un homenaje a todas nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin lugar a dudas. En una operación, la Copérnico en este caso, o ante los guardias civiles apaleados en Alsasua, por ejemplo, que estamos viendo como otras fuerzas políticas e incluso nuestro propio gobierno, y perdóneme, no le voy a forzar a que usted hable de política, puesto que considero que la suya es una asociación, además de sin ánimo de lucro, sin ánimo político también. Efectivamente. Pero da la impresión de que vivimos momentos en los que
carecemos de la ayuda y el apoyo necesario a nuestras fuerzas y cuerpos, a nuestros ejércitos y a una serie de valores garantes de nuestra unidad nacional y de nuestros principios patrióticos, ¿no le parece? Me parece que vivimos con unos valores, por llamarlos de alguna manera, yo creo que no existen esos valores. Empecemos desde la gente joven, que yo creo que es la que hay que conquistar primero. Hablando de conquistas, creo que la base y los mimbres de este país están en la gente joven. La gente joven hoy en día no cree en esos valores, no cree en nuestras fuerzas y seguridad del Estado y no cree en la bandera. No digo que toda la gente joven sea así, porque hay gente joven hoy en día que es muy valedora, pero creo que hay que forjar la casa, como decía mi padre, que en paz descanse, desde los cimientos. Y los cimientos es la gente joven, porque nosotros al fin y al cabo las ideas las tenemos muy claras, pero ya tenemos una cierta edad y nosotros llegará un día que eso pasará. Pero detrás quedan generaciones y esas generaciones son las que tenemos que sembrar esa semilla para que luego podamos recoger ese fruto. Y creo que la idea principal está en sembrar. A ver, don Pedro Insúa, nuestro filósofo de cabecera, qué buen vasallo si tuviera buen señor, es lo que uno piensa cada vez que habla de estas órdenes que reivindican esos principios caballerescos, ¿no? Sí, bien, hombre, lo que pasa es que yo, por ejemplo, no podría entrar, porque soy ateo. Entonces, nadie es perfecto, don Pedro. Y entonces, bueno, desde el ateísmo, claro, la asociación entre la patria y Dios, digámoslo así, yo creo que es una asociación que hay que disociar, precisamente, o sea, que no se puede establecer ese compromiso porque produce desafecto hacia la patria, precisamente. Otra cosa que, por supuesto, desde distintas asociaciones y instituciones y demás, pues lo busquen o lo defiendan, ¿no? Precisamente estamos en un momento en que mucha buena parte de la Iglesia está asociada a otras patrias que son incompatibles con la española. Me refiero a Cataluña, y el País Vasco está constantemente alimentada por la Iglesia vasca y la Iglesia catalana, ¿no? Entonces, quiero decir que esos valores, digamos, no hay por qué vincular los unos a los otros, digamos. Es decir, no hay por qué tragarse, defendiendo a la patria, por ejemplo, como yo creo defenderla y creo que tiene que defenderse, tragar con la rueda de molino de la divinidad. No, es que me parece muy interesante su opinión, pues justamente desde el ateísmo, también esa defensa férrea que usted hace de la unidad de la patria, creo que también es muy interesante de escuchar, ¿no? Sí, además, al margen de que otros pensemos que esto es una unidad de destino no universal, pero por supuesto cada uno está en posesión de su propia nación, digamos, como idea política, surge en parte frente al antiguo régimen, frente a esas instituciones medievales, a través de la abolición del Estado feudal en Francia, ¿no? En 1739 la nación política, la reivindicación de la nación como soberana, surge precisamente destruyendo el Estado estamental. Y así nos ha ido. Yo, pues una vez más, aquí tenemos un ejemplo de lo que debe de ser la sociedad civil. Yo os doy las gracias porque existáis, porque tienen que oíros y sí que haceros una pequeña reclamación. No solo los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen cosas muy buenas, ¿no? Yo esta mañana estaba con un empresario, para que os hagáis una idea, que me decía, estoy luchando contra una empresa vasca que, si los dos tenemos la misma fórmula de hacer las cosas para entrar en una administración, con una diferencia, en sus fábricas ponen carteles de libertad a presos vascos, ¿no? Esta empresa, junto con otras, también hacen sociedad civil, lo contrario que hacéis vosotros. Y estamos acostumbrados a escuchar a esa parte de esa sociedad civil. Me gusta escuchar a la sociedad civil que dicen, y sin ningún tipo de complejos, somos españoles, defendemos la unidad nacional, defendemos a los que nos defienden, somos católicos y no pasa nada, porque es que parece que hasta ahora nos hemos tenido que ocultar. Y no, yo me siento muy orgulloso de que existan asociaciones así y me siento orgulloso de ser católico, de ser español y no tengo por qué ni echarme un pelo para atrás, mientras que los otros del otro lado siempre han conquistado esa sociedad civil y esas calles. Yo solo dar las gracias y enhorabuena. Pues para tu tranquilidad te diré que los caballeros custodios de Calatrava la Vieja no solamente honran a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a nuestras fuerzas armadas, sino que justamente este año han galardonado, pues eso, un premio Nobel de la Paz en Medicina, a una fundación como la Iglesia Centrero, a una informática, a una pintora, a una médico psiquiatra forense, a un compositor, en fin, a montones de personas que desde sus atribuciones y responsabilidades de la vida civil colaboran también en ese proyecto común que se llama Patria. Luis. Oye, solamente por curiosidad dos cosas. ¿Cuántos miembros son
la asociación. ¿Y por qué sois una asociación y no, como has dicho, Pedro, en alguna ocasión, una orden? Vale. ¿Hay algún impedimento legal? Pues impedimento legal no es que haya, pero las órdenes, ya sabemos que las órdenes como tal, en España teníamos 4 órdenes militares, Santiago, Alcántara, Montesa y Calatrava, las 2 más importantes, Calatrava y Santiago, pero hay como una nebulosa, vamos a decirlo, no quiero meterme en muchos fregados que luego no sepa salir, ¿vale? Hay como una nebulosa en ese sentido. Entonces hay que organizarnos e inscribirnos como una asociación. ¿Pero lo habéis solicitado en algún momento? No hemos solicitado nada, pero por otros medios sé que es muy complicado. La Orden de Malta, sin embargo, está reconocida incluso por la Iglesia, y como soberana, tiene asiento en la ONU. Pero aquí en España no. Entonces, bueno, pues... a nivel internacional, quiero decir que la propia España reconoce a la Orden de Malta como una institución soberana con asiento en la ONU. Exacto. Nosotros somos más humildes, somos como San Raimundo de Fitero, mucho más humildes. Entonces, bueno, nosotros actualmente seremos alrededor de unos 30 miembros, aparte de miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, militares, policías y guardias civiles, que son miembros de nuestra asociación. También tenemos, pues como en este caso, periodistas, tenemos también abogados, tenemos de cualquier profesión informáticos, o sea, tenemos gente variada, pero gente que ama la cultura, que ama la patria y que ama a Dios, que es muy importante en nuestra asociación. Y hoy en día decir que amas a Dios es muy importante y muy difícil y muy complicado, porque parece ser que eso no se lleva, eso no está de moda. Depende de qué Dios, Dios Alá, sí. Hay gente que sí, que tiene gran... No, pero hablamos del verdadero. Exacto. Cada uno que crea lo que quiera, pero nosotros hablamos del verdadero. La verdad es que... ateos de Alá también. Ese espíritu con el que se construyó y se forjó la nación española es curioso, ¿no? Con eso de llevar la cruz en una mano y la espada en la otra, de lo que nacen justamente las órdenes religioso-militares, ¿no? Es un concepto bastante curioso. Sí, sí, efectivamente. Nosotros hoy en día, el caballero del siglo XXI, como nosotros le llamamos, pues llevan en este caso, por ejemplo, llevan la pluma. Llevan la pluma y llevan en las ondas su voz. Él, todos los días, es un caballero. Desde que se levanta hasta que se acuesta, es nuestra voz de nuestra asociación. Y como él, pues existen muchos miembros de nuestra asociación que desde nuestros sitios más humildes y más pequeños estamos tratando de cambiar pues esta sociedad que no tiene valores y que nosotros intentamos cambiarlos. ¿Nos va a costar? Pues efectivamente, pero si no hacemos algo, no lograremos nuestra meta. ¿Mantienen ustedes...? Perdón, sí, Pedro. No creo que no tenga valores, tiene otros valores diferentes. Son contravalores respecto de lo que vosotros defendéis, que me parece muy bien. Pero quiere decir que el ser ateo, por ejemplo, es un valor. Yo creo que lo es. No, sin duda. Nosotros respetamos todas las... Claro que sí. No, por supuesto. El mayor valor yo creo que es justamente el respeto hacia la diversidad. Claro, no, por eso digo lo que pasa. Que y en estos momentos en los que, por ejemplo, existe una terrible persecución religiosa en España, pero contra una religión en concreto, que no contra otras, yo creo que es muy importante respetar incluso al ateo, al agnóstico o a cualquier otra religión que cualquiera pueda profesar. Lo que pasa es que desde el punto de vista doctrinal son incompatibles. Quiero decir que uno, si es cristiano, está negando necesariamente al Islam. No, pero se puede hacer desde el respeto. No, desde el punto de vista de España, además, es cuna de las tres culturas. En España han convivido tres culturas perfectamente. Por ejemplo, desde el punto de vista político, un musulmán no resta, no mengua sus derechos por ser musulmán en España, ni mucho menos. Así es. Y esto hay que reconocérselo al catolicismo, precisamente, la diferenciación, la disociación. Que no encuentra reciprocidad en esos otros países. Hay que entender que ser ateo hoy en día es fácil. Es que parece que eso es lo fácil. Precisamente lo que hacen estos señores no es lo fácil. Sí, eso es lo verdadero. Eso es lo que está de moda. Defender a Alá, esas cosas, pues no. Somos españoles y somos católicos y esta gente, es más, se enorgullece de ello porque es que son nuestras raíces. Y eso debería ser lo fácil. A lo mejor para mí lo difícil es ser lo otro. Entonces, pues eso es lo que hay que poner en valor, no precisamente la destrucción de asociaciones como esta o que sean una cosa rara. No. Es que teníamos que ser eso lo normal, no al revés. No, pero yo creo que uno de los valores precisamente se puede reclamar desde el catolicismo, pero no por ser católico de la secta católica, como diría Unamuno, sino porque es un valor que se puede compartir, es común, es la disociación que ha hecho el catolicismo, particularmente frente al protestantismo, por ejemplo, y por supuesto frente al Islam, de la disociación
disociación entre el poder civil y el poder eclesiástico. Y la defensa, cómo de las se ha otras disociado, religiones, y cómo y hoy la en día en defensa. España, por ejemplo, y en otros países de Europa también, el hecho de ser católico no te da ningún derecho. Además, en Marruecos, el único matrimonio que está permitido es el matrimonio musulmán. Eso es. Y si un cristiano intenta ejercer el proselitismo sobre un musulmán, Está penado. tiene 2 años de cárcel. Pero, Aquí no. Aquí no. Pues esto es importante y esto lo ha hecho el catolicismo. Pero España tiene una O sea, peculiaridad. yo reconozco la idea de Dios es un absurdo total y absoluto, eso no tiene ningún sentido, pero la virtualidad del catolicismo como la potencia institucional del catolicismo con esa disociación, eso me parece fundamental y de una trascendencia enorme. Pero desde el Pedro, punto eso de lo vista dices a los que no entendéis, No, eso no, de la existencia de Dios. No, tú tampoco lo entiendes, porque si no, no creerías. Yo sí soy No economista, tendría hombre, ¿cómo mérito lo voy a tu fe. entender? Yo lo tengo Tu muy fe no claro. tendría mérito. Pero bueno, ¿Crees danos porque un es tiempo absurdo? que ya te precisamente? convenceré, no te Como decía preocupes. Tertuliano, ¿tú No, crees porque es solo absurdo? necesitamos un tiempo. Si no fuera absurdo no creerías, no tenía Haremos. mérito. Los creyentes tenemos esa virtud de creer o tener fe en algo que no conocemos o que no vemos, ¿no? Claro, por eso. Pero que efectivamente... sí, Empiezan los problemas ahí. Pero es verdad que España tiene una peculiaridad, yo creo que respecto a otros países del mundo, me atrevería a decir, y es que no se entendería la unidad territorial española sin el tercer concilio de Toledo, ¿no? Con lo cual, Eso es. esa unidad territorial nos lo da la religión. En este caso, y no significaba avasallar a las demás, ¿no? Yo creo que cuando una persona lleva a sus hijos a un colegio católico o cristiano, ahora no es garantía de nada, no me vamos a engañar, pero puede ser incluso ateo agnóstico, pero dice, no, pero hay una serie de valores que, aunque yo sea ateo, los comparto. Es decir, porque no le van a hacer daño a mi hijo. Aquí entre bastidores hablamos de Jiménez de Claro, Rada, del sí, arzobispo sí, que, sí, en las sí, Barrabas sí, de Tolosa, le licenció a todos los extranjeros que venían tras los montes, los de los Pirineos, porque querían pasar a cuchillo a los musulmanes. Y Jiménez de Rada dijo, Claro, no, pero aquí tenemos que pactar con la población. si me Tenemos que hacer capitulaciones porque no podemos liquidar a toda esa población. Exacto. Si Eso- me permitís un momento, quiero hacer un inciso por lo que ha dicho Javier. Yo, eso me resulta curioso y lo he comprobado en muchas personas. Muchas personas que dicen ser ateas y muchas personas que dicen que no creen en Dios, que la Iglesia Yo lo siempre digo y les lo soy. ataca, que la Iglesia les ataca, que tal y cual. Me resulta curioso que llevan a sus hijos. No, no es Colegios curioso, yo creo, católicos. porque Sí, es curioso. pueden valorar que hay una serie de principios que no le van a Bueno, pero permitir son pagar, ¿no? incoherencias, pero eso ni prueba una cosa No, ni la no, contraria. Pero eso no- yo, Javier, estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, pueden no creer en Dios, pero reconocer los valores de la educación religiosa. Por eso me resulta como curioso. educación humanista. Desde Yo, por ejemplo, reconozco en Santo Tomás de Aquino una potencia filosófica impresionante. Es decir, tratar de compatibilizar un imposible, que es Aristóteles, con el cristianismo. Es una cosa imposible, porque el Dios aristotélico no puede ser, ni conoce, ni crea el mundo, ni nada. El mundo es eterno para Aristóteles. Es imposible. Y, sin embargo, es una obra apoteósica, es una obra impresionante, un monumento como una catedral. Es decir, igual que reconoces Pedro, una catedral. te Es decir, recomiendo, Pedro, la belleza de la catedral de Burgos. Pues no hace falta ser teísta o creyente para reconocer la belleza de la catedral de Burgos. Nos Cosas tan visites, disociadas. vayas a Calatrava la Vieja, A ver a si- Carrión de Calatrava y ¿Seréis capaces de nombrar seremos caballero capaces de a nombrar un ateo? caballero y Un ejercicio hacerte de total cristiano. tolerancia. Bueno, y a los demás también, ¿no? Efectivamente. El capítulo de ateos que vaya un metro por detrás. Algo se les ocurrirá. Pero bueno, Uno de los fines de la asociación yo creo que es evangelizar también, ¿no? pues fíjate, Eso es, si hasta eso es. nuestra Hay que evangelizar a Pedro. Hay Si que- hasta nuestra oveja hay que- descarriada, Pedro Insúa, viene a reconocer la grandeza de los valores humanistas del cristianismo y de la Iglesia Católica como depositaria de la cultura y de una serie de valores, incluso desde el descreimiento de no creer en Dios, es que don Pedro Carriazo vale la pena defender determinadas cosas, tal como hace vuestra orden de caballeros. Si me permites, sí que quisiera dar las gracias a este medio, a Distrito de Televisión, a ti personalmente, Javier Algarra, que ha sido el único medio que nos ha permitido tener voz y que nos ha permitido decir los premios que hemos entregado nosotros este año, que es muy importante, no solo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino a todos los premiados, que para nosotros son muy importantes, todos los que llevan la medalla de los caballeros custodios, que van por todas partes del mundo. Este año precisamente hemos nombrado 11 caballeros y uno de ellos es arqueólogo en Estados Unidos, ha venido
desde Estados Unidos a nombrarse caballeros. Entonces, nosotros queremos internacionalizar esto y queremos tener voz. Y tú nos has dado hoy la voz y Distrito Televisión. Pues lo agradecemos. Aquí en Los Intocables, en Distrito Televisión, tenéis vuestra casa. Es para nosotros un honor que nos acompañéis y sí defendemos la gran labor que están realizando los caballeros custodios de Calatrava la Vieja. Gracias, don Pedro Carrillazo Llévenes, maestre de los caballeros, por habernos querido acompañar esta noche. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero de inmediato volvemos para hacernos una pregunta. ¿Qué coche conduciremos en el 2050? Si fuera por Pedro Sánchez, o en bicicleta o en uno eléctrico. Ahora les contamos.